empresario muy importante que tenía el oído de López Obrador le dijo que López Obrador estaba temeroso por las declaraciones del Mayo. Viene no de esa fecha, no, Pepe, sino de 40 años atrás, cuando siendo el jefe del cártel de Sinaloa, uno de los jefes en ese momento, nunca se le tocó, nunca pisó una cárcel, nunca fue detenido. A diferencia de los otros, ¿eh? Cuando pasaron gobiernos del PRI, del PAN. Descalificar al autor del libro de entrada que al contenido del libro. No me voy a poner a discutir todos los contenidos, todo el contenido del libro. Le llamo mentiroso de una vez al autor, todo lo que escribe ahí es mentira. Bueno, pero cuando pregunta quién miente y habla de mentiroso, no se refiere al libro. Se refiere a las dos veces que públicamente negó, una vez en un comunicado de 5 puntos y otra vez en una conferencia de prensa en la embajada, que el gobierno de Estados Unidos no había intervenido en el caso, ni era su avión, ni eran sus pilotos, ni eran sus agentes, que jamás intervino. Y es la estrategia, de una vez califiquémoslos, este es un mentiroso, así que todo lo que diga, escriba o declare después, entra en la categoría de mentira. Sabe muy bien que este desencuentro no es con el gobierno de Estados Unidos, es con el establishment de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Que para el gobierno de Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Sí. Así es. Sí, pero las agencias, las agencias son transeccionales. Esa no eso ha detonado y detonó muchísimas cosas. Esa es una de las prioridades de la política de la relación con Estados Unidos de la presidenta Sheinbaum ha sido recuperar la confianza. Recuperar la confianza, pero además lo que le está diciendo la presidencia al establishment de inteligencia, nosotros hemos tenido confianza en ustedes. Sí. Ustedes no nos pueden exigir a nosotros que hagamos lo que Estados Unidos quiere que hagamos y luego ustedes, cuando nosotros pedimos que hagan lo mismo, no lo hacen. Sí, ahora mira, Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Mal y de malas, Joaquín López Dóriga no aceptó las ideas, las opiniones de sus invitados y no lo va a creer, amigos y amigas, hasta puede uno imaginar que llega a agarrarlos a trancazos a todos, porque López Dóriga ha puesto el foco en las contradicciones entre las versiones de Ken Salazar, el exembajador de los Estados Unidos, y los informes de las agencias del FBI, obviamente también la postura del gobierno de México. Cuestiona abiertamente quién está mintiendo en este caso diplomático, a reserva que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ya pidió a Estados Unidos explicar qué hicieron sus agencias de seguridad en territorio mexicano. Aclaro, amigos y amigas, pedir cuentas no es un acto de confrontación, es una atribución de cualquier Estado que se asume soberano. ¿No le parece a Joaquín López Dóriga? Vamos a ver los comentarios de estos analistas y lo comentamos. Este desencuentro, que no es otra cosa, con Estados Unidos por la descarada provocación que hizo el FBI al difundir que estaba exhibiendo el avión en el que se llevaron a Mayo Zambada. Es una provocación del FBI, pero tiene su origen y viene a probar un axioma de la política. Todos los problemas de hoy tienen su origen en malas decisiones del pasado. ¿Cuál fue la mala decisión del pasado? El 6 de julio de 2021, cuando el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue elegido con el apoyo abierto de los chapitos que secuestraron operadores operadores del PRI la víspera de la elección y derrotaron a Ismael El Mayo Zambada, que había apoyado al candidato del tricolor. Ahí se sembró la semilla de la enemistad. Esa enemistad es la que tiene ahorita a México con ese problema. Son hipótesis. ¿Es una hipótesis? Bueno, yo creo que... Es una hipótesis de trabajo para esta mesa. Sí, bueno, son hipótesis. Yo creo que el tema del Mayo viene no de esa fecha, no, Pepe, sino de 40 años atrás, cuando siendo el jefe del cártel de Sinaloa, uno de los jefes en ese momento, nunca se le tocó, nunca pisó una cárcel, nunca fue detenido. A diferencia de los otros, ¿eh? Cuando pasaron gobiernos del PRI, del PAN, jamás lo tocaron. Eso es un jefe de jefes. Sí, sin embargo me voy a venir a lo contemporáneo. Revive un tema que no estaba muerto. O sea, ¿no? Que tuvo una pausa, pero el tema del Mayo revive. ¿En qué momento? Primero una filtración de que viene un libro de Ken Salazar. Luego otra filtración del avión que está... No filtración, eso fue una nota que... Nota de Reforma. Sí, ¿no, de Luis Chaparro? Sí, la del FBI. Sí,
que además documentó aquí, que en el museo que está ahí cerca del pequeño, pues es Aeropuerto. un aeropuerto, es un aeródromo, Sí, ¿sí? sí. De Santa Teresa al sur de Nuevo México. En ese museo de aviación habían colocado el avión Beechcraft King Air, modelo 1970, en el que el FBI había operado para detener al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán. Bien, a lo que voy ahorita es, ¿quién es Ken Salazar? Embajador en México, no de Trump, de los demócratas, ¿no? Que tuvo derecho de picaporte y terminó enfrentado con López Obrador. No, López Obrador terminó Enfrentado con él por el caso justo del Mayo. No, del poder, de las críticas al reforma Poder judicial, Judicial. Ah, claro, porque se criticó al Poder Judicial. Bien. Entonces, pero es embajador no de Trump. ¿No? Ese acto del Mayo se realizó no en la época de Trump, en la época De de, Biden. los demócratas, de Biden. Lo cual implica que este enfrentamiento con Estados Unidos no tiene que ver con que llegó Trump y nos enfrentamos. No, ahí está, y está presente. Eso es institucional, no es personal. Bien. Tiene que ver con lo que va a pasar mañana, que se den a conocer las solicitudes de extradición. Las vamos a conocer mañana, lo que manda Estados Unidos. Bien, pero Ken Salazar escribe un libro. ¿Es prueba? No es No, prueba. hombre. No es prueba. Tú ayer cuando dijiste una frase que compro total. Algo sabe en presidencia, algo saben que nosotros no sabemos. O sea, Sí. algo saben ellos, ¿no? Para haber reaccionado de esta manera, porque no es un tema que convenga que se esté discutiendo, pero a ellos algo saben. ¿Qué es lo que pueden saber? Pues que contenido del libro o más información que llegue. Y No, entonces, si lo dijo, perdón, la presidenta en su mensaje por los 2 años de su triunfo electoral en el Monumento a la Revolución, que vendrían más. sí. Y ojo, le dijo mentiroso a Ken Salazar, pero no fue el Ken Salazar el mentiroso, es el gobierno de Estados Unidos el mentiroso. Porque un embajador no habla con su voz, habla con la voz del que lo manda. Claro. Entonces le está diciendo mentiroso al gobierno de Estados Unidos, de aquel entonces si quieres, pero es al gobierno de Estados Unidos. Entonces algo sabe que viene. Y para la presidenta es mucho más fácil descalificar al autor del libro de entrada que al contenido del libro. No me voy a poner a discutir todos los contenidos, todo el contenido del libro. No. Le llamo mentiroso de una vez al autor, Pero- todo lo que escribe ahí es mentira. Bueno, pero cuando pregunta quién miente y habla de mentiroso, no se refiere al libro. Se refiere a las 2 veces que públicamente negó, una vez en un comunicado de 5 puntos y otra vez en una conferencia de prensa en la embajada, que el gobierno de Estados Unidos intervino. no había intervenido en el caso, ni era su avión, ni eran sus pilotos, ni eran sus agentes, que jamás Sí. intervino. Y es la estrategia. Okay, de una vez califiquémoslos, este es un mentiroso, así que todo lo que diga, escriba o declare después, entra en la categoría de mentira. O sea, y no me pongo a discutir el contenido que no voy a leer, así. Sí. O sea, y se quita de cosas. Bueno, pues Bueno. de las batallas futbolísticas pasamos a las batallas de narrativas y de estrategias de acción en la política. Yo considero que la presidenta Palacio hace esta representación y el anuncio de la comunicación en base al informe relacionado con las declaraciones de Ken Salazar, no solo porque es una flagrante violación a la soberanía y que ella tiene por mandato y por convicción la defensa de la misma, pero también abona a su estrategia, Joaquín, de que ella tomó, sobre todo a partir de la celebración de la victoria de ese discurso de junio, de principios de junio, en esa fuga hacia adelante, que la soberanía sería una palabra no solamente como tal, sino de contenido para la defensa de sus posiciones y que al mismo tiempo tomaba decisiones, ponía las cartas sobre la mesa de que pruebas, más pruebas. Y en este sentido, con Ken Salazar, ella dice, más pruebas, ahí están, que es la propia FBI que se muestra, ¿verdad?, de cara y de cuerpo entero, y las declaraciones del propio ex embajador. Mira, lo acaba de decir Roy. La presidenta sabe muy bien que este desencuentro no es con el gobierno de Estados Unidos, es con el establishment de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Que para el gobierno de Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Sí. Así es. Sí, pero las agencias, Es con la administración. las agencias son transeccionales. Esas funcionan, el establishment de la agencia de inteligencia, con variables de acuerdo con el presidente que está en turno, pero funcionan en función al servicio de los intereses de Estados Unidos, por supuesto. Bueno, entonces, por eso va a transparentar los comunicados que ha enviado la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, las solicitudes, Nada más. las solicitudes de detención urgente con fines de extradición de los 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia y el senador Sí, inciso. pero van a congelar 2000 hasta 2031 la información que es el contenido del interrogatorio que le hizo la Fiscalía General de la República
a Rubén Rocha Moya sobre todas sus relaciones con el narcotráfico y con sus vínculos con el narcotráfico. Eso fue un interrogatorio de la Fiscalía General de la República. Y eso es lo que Bueno, es que ese no lo tiene que declarar por sí mismo como forma parte de una carpeta de investigación. Sí, hay sigilo. Está el sigilo y la secrecía. Sí, pero, perdón, Joaquín, pero faltan 3 años para que se acabe 4 años para que se acabe el sexenio. Y están posponiéndolo hasta que se acabe el sexenio, el sigilo. Y si antes No, pero es que el sigilo no tienen que establecerlo, está establecido. Sí, pero este sigilo no es el de procedimiento, es un sigilo político, porque están ocultando, y yo creo que con toda razón, nos ocultan las respuestas, ve tú a saber qué tan comprometedoras hayan sido las de Rubén Rocha Moya, al que sigo siendo responsable de la violación a la soberanía del territorio nacional que hicieron los gringos. Yo lo que tengo entendido es que lo que se reserva la información por 5 años fueron todas las notas diplomáticas y comunicaciones entre los dos gobiernos en relación a este caso. Que no confiaba en el presidente, su política y en el gobierno mexicano. Eso es lo que estaba diciendo Joaquín. Y eso ha detonado y detonó muchísimas cosas. Esa es una de las prioridades de la política de la relación con los Estados Unidos de la presidenta Sheinbaum ha sido recuperar la confianza. Recuperar la confianza, pero además lo que le está diciendo la presidencia al establishment de inteligencia, nosotros hemos tenido confianza en ustedes. Sí. Ustedes no nos pueden exigir a nosotros que hagamos lo que Estados Unidos quiere que hagamos y luego ustedes, cuando nosotros pedimos que hagan lo mismo, no lo hacen. Sí, ahora mira, estoy viendo que Ernestina Godoy, que está dando la fiscal general de la República, que está dando una conferencia de prensa, dice que el FBI no proporcionó los datos del piloto. Pues eso lo dijimos aquí desde el viernes 26. Sí. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? ¿Por qué dejaron ir al piloto? Que lo tenían, el primero que deben haber detenido, bueno, era el Mayo y el otro, Joaquín. sí, y enseguida el piloto. ¿Por qué? Porque es un cómplice de esa operación de secuestro, vamos a llamarle así, del lado mexicano. Y era un cómplice, si no era un cómplice del cártel, era un contratado por una agencia de Estados Unidos. Ahora, no hay modo. Sí, y ahora otra cosa, Joaquín. Sí, las agencias de seguridad estadounidenses tienen su autonomía, se le llama su autonomía relativa por presupuesto y sus propias lógicas, pero obedecen también a una política institucional de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Yo sé que no siempre. Así como el ex embajador no deja de ser parte de ese establishment, sí, con sus declaraciones que uno puede decir que pueden ser hasta irresponsables, pero hay todo un porqué detrás de ello. El asunto es, yo no lo sé, antes del caso de Ismael El Mayo Zambada, ¿cuántos requerimientos pudo haber habido por parte del gobierno estadounidense de captura por parte de las autoridades? No lo sabemos, pero yo creo que pudo haberlo sabido. Porque no necesitabas una petición del gobierno de Estados Unidos para detener a Mayo Zambada, para detenerlo. Así es, claro. En fin, Sí, es que los elementos clave, o lo contrataron ellos, Ratificación de hechos. o lo contrató el crimen organizado. Sí. Si lo contrató el crimen organizado, debería estar detenido por cómplice. Si era de ellos, debería estar suelto. Sí. Porque trabajó ¿Cómo para está? ellos. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Lo declaró? No sabemos. No declaró. No sabemos nada de nada. siquiera el de nombre. nada. Nunca hubo una lista de pasajeros, obviamente. No sabemos si solo venían, porque del avión se baja el hijo del Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y punto. Nada más. No sabemos si venían agentes a bordo o no. Yo creo que venía alguien más, porque no sé, claro. Vamos, no puedo creer que solo el hijo del Capo Guzmán tuviera bajo control a Zambada. Así solitos, sí, claro. Y fíjate, en la imagen, en las fotos que publicó Luis Chaparro, es, primero, bajan al hijo del Chapo Guzmán. Y segundo, un agente que está de camisa blanca, y enseguida, acto seguido, el agente del FBI de camisa blanca sube al avión y baja él mismo al Mayo Zambada. ¿Qué tenían suelto al Mayo Zambada mientras? O sea, se quedó solito allá. Porque no venías ni esposado. Sí. O sea, no hay información completa. Si era un piloto y copiloto, no sabemos. Ponme la anterior primero, sí, por favor. Mira, este es el hijo del Chapo Guzmán. Y para quienes nos siguen en Telefórmula y en redes. A la izquierda está el agente, todos armados del FBI, el de camisa blanca y pantalón caqui, que está subiendo al avión cuando ya tienen detenido al hijo del Chapo Guzmán. ¿Puedes poner la otra? Aquí el mismo agente que subió Le va soltando. está bajando al Chapo Guzmán. Perdón, al Mayo Zambada. ¿Qué hacía mientras en el avión solo? Sí. No, hombre, no, por favor. Esto que no.
Y luego de lo que dice el libro de Ken Salazar, que para mí esa declaración es impresentable, dice que un empresario muy importante que tenía el oído de López Obrador le dijo que López Obrador estaba temeroso por las declaraciones del Mayo. A ver, en una biografía tienes que decir el nombre de ese empresario. Así es. Así es. El susurrador le Así llaman algo es. así, ¿no? Susurrador, en fin, Sí. una conclusión de volada. Rápidamente, la presidenta hace bien en pedir pruebas, el concepto mexicano, hace bien, y con ello no defiende personas ni defiende bandas, está defendiendo a su régimen. Bien. Bueno, queridos amigos, en conclusión, podemos hacer un comentario adicional a lo que estos analistas, en lo particular, lo que dice Joaquín López Dóriga, donde ha cuestionado la veracidad de esos testimonios, de ese libro de Ken Salazar, en el cual se han enganchado los opositores para hacer raja política. Y aquí lo que queda importante resaltar es hasta dónde va a permitir Joaquín López Dóriga que sus invitados tengan la libertad de opinar y no ser cuestionados por parte del orador, en este caso Roy Campos, Pepe Fonseca. Y lo que yo aquí le atribuyo a Joaquín López Dóriga es que su diagnóstico, su hipótesis para él es verdad absoluta y no puede ser cuestionada. Así que, ¿ustedes cómo lo ven, amigos, amigas? Ya va para largo este asunto, ya casi 2 años lo de Mayo Zambada de Chapo Guzmán. Así que vamos a ver en qué concluye. Mañana, al parecer, ya tendrá información nuestra presidenta y está dando un informe en la mañanera y nosotros tenemos también a ponernos al tanto de esta información, de esta importante información. Amigos, amigas, yo así finalizo. Los invito a me regalen su poderoso like, apoyen el canal, compartan la nota, suscríbanse si no lo ha hecho, suscríbanse, es totalmente gratuito para que lleguen más contenidos de aquí de su servidor, su amigo Francis, desde su canal Legión Política. Nos vemos pronto, cuídense mucho, sean felices, sonrían. Dios.